Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. Dicho y probado está que las crisis son grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y hoy, a resultas de la devastación provocada por la pandemia de la COVID-19 y sus diversas variantes, obligado es buscar opciones de solución a los variados problemas que enfrentamos en la capital oaxaqueña de manera especial y en el estado de Oaxaca en general. Bajo este espíritu, el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca 1 charlará esta tarde con dos de las columnas vertebrales de este movimiento. Por un lado, el doctor Esteban Ortiz Rodea. Buenas tardes, Muy buenas Esteban, tardes, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Y el maestro Leopoldo Meyer Mendoza. Bienvenido, Leopoldo. Buenas tardes, Alfredo. El tema controvertido sobre la mesa de la discusión, obligadamente también lo es la búsqueda de soluciones al creciente problema de la contaminación generada por miles de toneladas diariamente en la zona metropolitana, es decir, en el municipio de Oaxaca de Juárez y en los 23 municipios conurbados que comprende la llamada zona metropolitana. Hay grandes oportunidades de solución y hasta de negocios para los inversionistas audaces, visionarios, sensibles, para los empresarios en la industrialización de la basura. Hoy en día las nuevas tecnologías permiten producir gas, energía eléctrica, composta, reciclar varios productos, varios materiales, así es que sobre este tema tan interesante charlaremos con nuestros dos compañeros y amigos, pero antes queremos desearles que este año sea menos difícil, mejor que el anterior. Son 2 años ya de enfrentar esta pandemia global que lamentablemente empieza a repuntar como resultado de nuestra irresponsabilidad, de la falta de cuidado, de no respetar las medidas preventivas sanitarias. Por favor, por usted, por su familia, por la propia sociedad, no deje de usar cubreboca, guarde sana distancia y si no es indispensable y necesario salir del hogar, no lo haga, trabaje desde su hogar. Doctor Esteban Ortiz Rodea, el caos que vivimos en los últimos días de diciembre del año pasado pusieron en el tapete de la discusión estatal y municipal de la capital oaxaqueña un tema largamente larvado y descuidado para buscar una solución a fondo. Inundarse las calles de la capital oaxaqueña con basura como una irresponsable estrategia de lucha, como una medida de presión condenable por parte del Sindicato Independiente 3 de marzo del Ayuntamiento capitalino. Sin embargo, dio oportunidad de reflexionar sobre el particular. Algo urgente, de manera masiva, de manera general, con la población, tenemos que hacer. Usted es experto en medio ambiente, ha sido funcionario muchos años en dependencias tan importantes como la Secretaría del Medio Ambiente, Semarnat, como delegado federal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos, doctor? Muchas gracias, estimado Alfredo. Saludo también con afecto a nuestro compañero Leopoldo. Y bueno, a todo el público tan amplio que tiene este extraordinario programa de noticias.
Primero me gustaría hacer como un encuadre, aunque sea general, pero sí identificando, digamos, la ruta del quehacer que estamos ahora. Habría que recordar que el sistema planetario ha sufrido 5 extinciones. Estamos ya inaugurando prácticamente la ruta hacia una 5ª extinción que los expertos le están llamando el antropoceno. Esta característica básicamente está dada por las actividades del ser humano. Y bueno, en general, los ya casi 8,000 millones de habitantes que somos en este planeta, hemos sido descuidados en términos generales, hemos sido irresponsables con el consumo y con la producción, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos, con el vestido, con la vivienda, con el confort, con el uso de energías, etc. Desde la propia industria, la irresponsabilidad de producir artículos o el ciclo del proyecto con una obsolescencia, con una programación desde la propia empresa, desde la propia industria, un tanto perversa, pero explicable en términos de la economía neoclásica, aquella que busca la máxima ganancia con el menor esfuerzo. Y bueno, este sistema capitalista, extractivista, que básicamente le ha girado en torno de la economía y en torno del recurso económico. Hay países que ya han resuelto sus temas que tienen que ver con el manejo de los residuos, tratamiento de aguas, generación de energías. En nuestro caso en México aún no, estamos en esa ruta apenas, estamos en transición. Como sabemos, en México tenemos ya 3 años calibrando un nuevo modelo político que va avanzando en sus circunstancias y va avanzando en sus planteamientos. El caso de las entidades, en el caso de Oaxaca, tiene también ya un proceso muy interesante, ha venido avanzando con altibajos, y bueno, de manera reciente se ha reproducido esta problemática ambiental, sobre todo en la capital de Oaxaca, lo que tiene que ver con los residuos sólidos o la mal llamada basura. Y es basura porque se combina lo orgánico con lo inorgánico, ahí se deshidratan los productos perecederos, se combina con las tintas o con los elementos metálicos que tienen los productos inorgánicos, se hace una mezcla, y esa mezcla que técnicamente se le llaman lixiviados, bueno, pues tiene prácticamente un cóctel de sustancias químicas, que pueden ser en algunos casos cancerígenas inclusive. Entonces, estamos ante una realidad en la que la sociedad no hemos sido lo suficientemente inteligentes como presumimos serlo del Homo sapiens, y en realidad estamos cavando nuestra propia tumba como humanidad, como sociedad. La muestra la tenemos ahora, justamente a lo que te referías de la pandemia. La pandemia no es otra cosa más que un resultado de la desconexión que hemos tenido con nuestra naturaleza. Estas pandemias desafortunadamente seguirán porque seguimos desconectados de la naturaleza. El hecho de que se estén presentando incrementos de metano, incrementos de dióxido de carbono, incrementos inclusive de carbono negro, que está raro el nombre, pero no es más que otra cosa la combustión que hacemos de los residuos o de los esquilmos en la agricultura, o de los residuos que generamos también en la casa. Es decir, estamos nosotros como sociedad, es el primer mensaje que yo quisiera retomar. Como sociedad estamos utilizando mal la naturaleza nos da para vivir y vivir bien, pero no abusando de ella. Entonces estamos en esa situación abusando, con riesgo entonces de una 6ª extinción, con riesgo de comprobar que efectivamente estamos entrando a la época geológica del antropoceno. Y esa sería entonces una primera llamada de atención en general. Y en particular, entrando en materia de lo que está ocurriendo en Oaxaca, y que desafortunadamente no es solo el evento de fin de año, ocurrió también hacía apenas 2-3 meses, y ocurrió hacía otro medio año, y ocurrió en la Guelaguetza anterior, y ocurrió hace 3 años, etc. Es decir, no hemos tenido un sistema ordenado para manejar adecuadamente nuestros residuos en términos generales. Hay excepciones, hay casos interesantes, importantes,
que pueden ser guía, que pueden ser referencia. Cada caso es distinto, cada municipio es distinto, cada comunidad es distinta, pero las experiencias que tienen algunos municipios, algunas comunidades, me parece que son muy útiles para reflexionarlas. En el caso de Oaxaca de Juárez, bueno, diríamos que como organización 1, Unidos por Oaxaca, hemos hecho la presentación ante las autoridades ahora en funciones, pero lo hicimos en su momento cuando eran autoridades electas, de cuál sería como la ruta en general a reflexionar, porque finalmente son propuestas, para que elaboren adecuadamente su plan de desarrollo municipal sostenible y para que incorporen el tema de residuos y tratamiento de aguas de manera responsable, no solo ellos como autoridad, sino a nosotros como sociedad, a la comunidad en general. Ese fue el planteamiento en aquel momento. En este momento lo que hacemos es abrir otro expediente, abrir otra etapa. La etapa de planeación de las propuestas ahí quedaron, y la que viene ahora es la etapa de construir herramientas de trabajo, y le haremos una propuesta muy concreta, así directa, al Cabildo de Oaxaca de Juárez, encabezado por el maestro Francisco Martínez Neri, en el que aportaremos elementos para la elaboración correcta del Programa Municipal de Prevención y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. El día de mañana tendremos un evento en esta organización de la sociedad, en la que haremos una primera exploración, una reflexión general, y a partir de ahí estaremos identificando las propuestas más viables desde la sociedad para hacérsela llegar al presidente municipal y su cabildo, de una propuesta para el manejo integral y sostenible de los recursos que tienen a su disposición, como lo que son los residuos sólidos urbanos. Así es. Sí. Muchas gracias, doctor Esteban Ortiz Rodea. Maestro Leopoldo Meyer Mendoza, usted es un hombre inquieto, usted es un hombre participativo, es un hombre comprometido socialmente, y ello le ha dado oportunidad de conocer y participar como protagonista, como actor, en exitosas experiencias en materia de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? De basura, como se le conoce popularmente. Y un caso concreto de ello es el del municipio de San Bartolo, Coyotepec. Por favor, háblenos al respecto y enriquezca su comentario, pues, con los antecedentes que tiene. Buenos días, con mucho gusto. Tardes, perdón. La experiencia de San Bartolo es una experiencia notable, de la que tengo información, no participación en su proceso, okay, ¿no? Y si algo lo caracteriza ha sido la participación ciudadana y la sensibilidad de las autoridades en ese momento de aceptar la propuesta y de modificar la estructura de su sistema de cargos, de modo que se asimile lo que se estaba dando abajo en la parte superior. Y eso ha permitido que opere y que lo que en algún momento se trabajaba como basura, hoy sea fuente de ingresos económicos, fuente de bonanza, fuente de limpieza, de salud y de educación, porque esto está extendido hasta los salones de clase. Entonces, es una solución integral. Es completa, no se puede hacer de manera parcial, y lo que se ha comprobado es de que, y esto ha sucedido en otras experiencias como en educación vial y también ha existido en el manejo del agua, es de que es más fácil hacerlo si comenzamos por los niños. Claro. Los niños se vuelven un elemento importante de control y presión, digamos, social, pero hacia el papá, hacia la mamá, los hermanos mayores que tienen los malos hábitos, ¿no? Entonces se han encontrado determinados elementos que son favorables para poder intervenir. Y en todos los casos, en los demás municipios que hay esta experiencia, la participación de la ciudadanía es fundamental. Y lo que comentaba el doctor Rodea hace un rato es cierto, el problema es, ya tenemos claridad y sensibilidad respecto de los problemas ambientales, en mayor o en menor medida es un tema que ya está trabajado, y no solamente aquí en el mundo. El problema es, yo creo, que el factor que no permite se resuelva es que hay desconocimiento de los recursos sociales, esta ingeniería social que requiere que esto
se resuelva. Entonces, no basta la información, sino que necesitamos que se haga un trabajo organizativo, que sea de base, que sea participativo y que tenga que ver, analizar un tema fundamental que es el de la cultura. Se confunde mucho la cultura con sus productos. Hay gente que ve una danza, ve la guelaguetza, ve las artesanías, dicen, mira la cultura. Eso no es la cultura, esos son los productos de la cultura. La cultura es un tema mucho más amplio, mucho más profundo. La cultura tiene estructura, la cultura tiene núcleos, la cultura tiene variabilidad, y esto es algo técnico que hay que saber medir para tomar decisiones. Entonces, tiene que ver con lo apropiado, no con la verdad. Aquí se requiere investigar, se requiere tener claridad respecto de esta estructura y de estos núcleos propios aquí en este municipio y en esta ciudad, para tomar determinaciones apropiadas. Aquí no existe una verdad, aunque pueda haber una investigación objetiva, sistemática y sólida. Se utiliza el término apropiado por lo siguiente, porque es apropiado al municipio, es apropiado por la comunidad, es apropiado de forma integral. Y eso permite que algo funcione o no funcione. La gente hace propio algo cuando se toman en cuenta algunos aspectos que contempla tanto la antropología social como la psicología social. Si esto no está claro, van a quedar muchos esfuerzos, como han quedado muchas plantas recicladoras de agua, que ahí están como elefantes blancos. Nunca fueron asimilados por el municipio, siendo una necesidad sentida, claro, el agua. Pero ¿por qué no lo asimilan? ¿Por qué está como un objeto, como un cuerpo extraño, que no se integra, no se vincula? Como una imposición. Una imposición, además como algo ajeno. Sí, sí, claro. ¿No? Y es que no se contemplaron estos elementos, que muchas veces son una secuencia de 5, 6, 7 detalles, pero si no se contempla el proceso, la cadena, si no se contempla la forma, no funciona. Entonces, este tema es cultural, básicamente. El aspecto, toda la información técnica que nos comentaba el doctor, está estudiado en muchos lugares y hay, digamos, podríamos decir que tenemos toda la información posible y deseable. En el tema ambiental, en el tema social no. Y este, creo yo, es el gran problema. ¿Qué habría que hacer entonces para ir de la mano, ¿no?, en lo cultural, en lo social, como parte integrante lo social de lo cultural, pero con ese enfoque integral? Habría que participar, hacer que participen, invitar, convocar a los actores principales, ¿no?, que no solamente son el municipio y los funcionarios, la estructura administrativa, la estructura de los regidores, el cabildo, también los sindicatos. Habría que tal vez comenzar por revisar experiencias previas, porque creo que en algún momento hubo una banda de selección, vieron ejercicios previos. Sí, así es. Habría que revisarlos para comenzar, ¿no?, y ver dónde falló, empezar a identificar sobre el esfuerzo previo qué es lo que no funcionó. Y eso nos va a dar un análisis sensible y puntual de lo que necesitamos. Sí. Y claro, plantearlo todo desde esta perspectiva que tiene que ver con educación y cultura. Que van de la mano. Sí, son complementarios y sin eso no podríamos. Doctor Esteban, un gran problema que enfrentamos la población en su categoría sociológica y la ciudadanía de manera particular en su categoría política, jurídica, es la falta de recepción, de escucha, de atención y de respuesta positiva a esas propuestas que muchas veces la población y la ciudadanía les formula, no solo como buenas intenciones, sino previa investigación, documentación y avales técnicos. ¿Qué
tenemos y podemos hacer hoy más que nunca? Yo creo que la gobernanza ciudadana. A mí me parece que desde este esquema de la sociedad, y tomando como referencia por lo pronto esta organización de UNO, me parece que esta propuesta de colaboración, ojo, no solo de participación, sino de colaboración con las autoridades que tienen, por supuesto, todo el reconocimiento legal, y que para este caso de las autoridades recientemente que tomaron posesión, pues hay una esperanza, hay que decirlo, la sociedad tenemos una esperanza, fuimos testigos del proceso de reflexión, de deliberación, de cabildeo que estuvo realizando este ayuntamiento ahora en funciones de Oaxaca de Juárez, no solamente en términos territoriales de lo que es la jurisdicción municipal de Oaxaca, sino también lo observamos en un encuentro y en una interrelación con autoridades en funciones y electas en todo lo que es la zona conurbada de Oaxaca. Entonces ahí tenemos otro elemento más en el que no solamente se debe observar a partir de lo que es la jurisdicción municipal, sino en todo este conglomerado que compartimos, que convivimos en estos valles centrales, que según el autor, según la fuente, pueden ser entre 1 a 23 municipios, es aceptado más que son 23. Esa zona conurbada, de hecho, está registrada en la SEDATU como tal, tiene todo un respaldo inclusive de programación presupuestal, tiene asignación de recursos también para que se puedan desarrollar proyectos, pero para eso se requiere entonces el acuerdo de los municipios, de sus respectivos cabildos, se requieren proyectos que tengan que ver con la zona conurbada y se requiere sobre todo la participación y colaboración ciudadana. Si esto no se da, bueno, pues es muy complejo, es muy difícil que una autoridad por sí misma, aun cuando tenga todos los recursos económicos, difícilmente lo va a resolver. Yo comparto absolutamente esta parte conceptual con mi colega Lorenzo Meyer, porque efectivamente... Leopoldo Meyer, perdón, ya lo estoy subiendo a otro escenario. Con Leopoldo, porque efectivamente el tema de basura o de residuos sólidos no es un tema solamente técnico, o de recursos, o normativo. Es un tema que tiene que ver con una cuestión sociocultural. En realidad es un fenómeno sociocultural, ¿no? Es esa falta de previsión, esa falta de respeto inclusive, y digo respeto porque somos incapaces de ordenar nuestras cosas en el hogar y en la comunidad, y lo que hacemos es contaminar el agua y eso sí respeto. Esa es una forma de faltar el respeto también a la naturaleza, y es también atentar contra la salud pública de quienes viven de manera cercana. Entonces, sí se requiere de mayor cultura, como él dice, hay que desarrollarla, ponerla en práctica, y desde el punto de vista sociológico, sí se requiere tener una participación más responsable, ¿no? Más decidida, y una forma de hacerlo, bueno, pues es colaborar con la autoridad. Por eso decíamos que desde la gobernanza ciudadana, es decir, desde generar las ideas y las propuestas para acercarlas a la autoridad, y que la autoridad las integre a sus procesos operativos anuales o cotidianos y los lleve a la práctica. ¿Qué estaremos haciendo en esta propuesta de colaboración ciudadana? Pues estaremos analizando el fenómeno en su conjunto. Lo estaremos desglosando por partes como corresponde a un fenómeno de este tipo, y estaremos haciendo propuestas muy concretas en términos de educación ambiental, en términos de manejo responsable de los residuos, en términos de generación de ingresos, de empleo que se puede tener a partir de ahí, porque efectivamente es basura porque la mezclamos, pero si la tenemos separada, por un lado son orgánicos, por otro lado son inorgánicos, y eso lo sabemos todo el mundo, pero en la práctica no lo implementamos. Entonces los orgánicos tienen una ruta muy clara de generar nutrientes, de funcionar como fertilizantes orgánicos, para producir hortalizas, para producir flores, para producir alimentos en general. Y la parte inorgánica tiene, por supuesto, muchos usos de carácter pues, comercial todavía, como materias primas. Y eso es importante que se promueva lo que es el reciclaje, para dejar de utilizar materias primas vírgenes. Exacto. En la medida en que utilizamos el reciclaje, entonces estamos reservando nuestros recursos en el espacio en donde estén. Pero además, el estar reciclando
además de generar empleo, genera también una cohesión de carácter social y de compromiso con la comunidad. Tiene también este valor, Claro. tiene esta relevancia el que estemos tratando estos recursos. Si además de eso hay ingresos económicos adicionales, hay una comunidad que está ocupada, hay una comunidad que tiene integrada la familia, bueno, pues el reciclaje es una acción que, atendiendo el fenómeno sociocultural, pues le da actividad a parte de la población, pero también le da una oportunidad a la autoridad de tener gobernabilidad, Claro. porque la gente está ocupada en algo productivo, Definitivo. está comprometida. Así es. En la medida en que tengamos acciones que tengan compromiso con el medio ambiente, con la sociedad, bueno, pues estaremos entonces teniendo una gobernabilidad producto de la gobernanza. Y esa gobernanza surge entonces de abajo, surge de los ciudadanos. Entonces, en términos generales, a mí me parece que enfocándolo como planteabas la interrogante, la respuesta me parece más acertada, más directa, es que la gobernanza ciudadana debe operar como un complemento, como un cogobierno hacia la autoridad municipal. Autoridad que se sube en su soberbia, que considera que ya tomó protesta y ganó las elecciones por miles y millones de votos, y deja de lado a la comunidad y la ve solamente en términos de el futuro votante o la clientela electoral a la que le va a llevar dádivas. Me parece que está en un grave error, y es justamente lo que tenemos ahora de fracturas, no solo en México, en muchos países. La desconexión, el romper el diálogo con la comunidad, hace justamente que tengamos este tipo de problemas. Ese es uno, pero en realidad tenemos una serie de problemas originados por esa desconexión. En seguridad pública, en salud, en educación, etcétera. Pero este concreto de residuos o de temas ambientales también se da por la desconexión, por la falta de diálogo y la falta de colaboración de la sociedad. Entonces, en esta organización desde la sociedad, estaremos siendo responsables y acercándoles una propuesta hacia el gobierno municipal desde la sociedad. Y bueno, mañana iniciamos esta etapa. Mañana estaremos convocando y invitamos también abiertamente a todos aquellos autoridades. a las propias autoridades municipales, al director, al secretario municipal, me parece que es secretaria municipal de Ecología Sí. en Oaxaca. Invitamos a la secretaria, a los directores, ¿no? Invitamos a académicos, a organizaciones de la sociedad civil. Mañana estaremos iniciando este proceso, nos pondríamos de acuerdo para darles los datos concretos. Es una de 2 sesiones que vamos a desarrollar. De mañana en 8 tendríamos la reunión plenaria. Esta ya está prevista, donde la vamos a desarrollar en San Felipe del Agua, en una oficina pública de una autoridad de esa zona. Y la de mañana, bueno, pues estar aquí en la zona centro de la ciudad. Y con eso estaríamos participando de nueva cuenta esta organización para colaborar con la autoridad municipal, Alfredo. Así es. Leopoldo, tu comentario inicial es muy interesante, muy trascendente. Sin embargo, me asalta una duda. ¿Cómo hacer, qué hacer de manera práctica para no perder mucho tiempo en investigación, en documentar el diagnóstico, porque tenemos el tiempo contrarreloj, ¿no? El funcionamiento del municipio, de la administración municipal, solo dura 3 años. Y es nada frente a un problema social de tal magnitud. ¿Cómo aterrizarlo? En esa perspectiva, ¿no?, de un sustento de investigación sólido, pero ágil, aplicado, eficiente. 3 años es poco, ¿no? Definitivo. Y un tema y un problema de tanto tiempo atrás. Así es. Yo siento que hay 2 asuntos delicados y hay otro tema que quisiera abordar. 3 cosas. Uno es si hay o no y en qué medida una apertura de las autoridades. Si es una apertura solamente un acto público o si es un acto
profundo realmente, de convivencia con la comunidad. Son cosas distintas. El segundo escenario sería el idóneo, ¿no? Claro. El otro tema es de que, de esta comunicación que platica el amigo Rodea, yo le veo ahí un asunto que no parece fundamental, pero para mí es fundamental. La terminología que se utilice. Cuando hablamos de temas ambientales, no hay la menor duda de cada concepto. Pero ya cuando entramos de gobernanza, sociología, antropología, psicología, ya la gente habla de manera intuitiva, de lo que sospecha, de lo que cree, cuando ahí también hay disciplina, Claro. ¿no? Y si eso no está claro, vamos a estar en una torre de Babel. Entonces yo creo que un tema que hay que atender, amigo Esteban, es en qué medida las autoridades tienen esta apertura. Si nada más es un acto de político, para la foto, ¿no? O si de veras, de corazón, la gente se abre y dicen, venga, ¿no? Venga todo eso, porque si no comprenden que eso es energía que se puede recanalizar, ¿no? Bueno, primera cosa. Y la segunda, de nada va a servir si hubiera esa apertura, si hablando del vocabulario, la conceptualización, la precisión, no se da. Y hay que entender aquí lo que comentaba el amigo Alfredo, de que tenemos que trabajar con gente en términos coloquiales, de términos coloquiales llegar a términos técnicos. Si eso no está claro y vamos a estar cantinflando que la sociología, que la antropología, que la psicología, la apertura, por muy sincera y abierta que sea, no va a ser útil. Esto ya lo experimentamos antes con comunidades que firmaban sus documentos con la huella digital, o sea, que no tiene que ver con el grado académico, tiene que ver con la sintonía que uno establezca con la gente y con las definiciones que a partir de ellos se vayan dando y uno, conociendo el lado académico, pues las vaya alineando. Tiene que haber una alineación. Ahí yo veo que hay una desalineación y un desorden total. Mucha gente aborda temas de orden social con total ignorancia y con total soberbia. Y ese es un escenario muy peligroso porque va a ser una torre de Babel. Y si se abrieran las autoridades de buena fe y de corazón, pero no hay esto, se puede echar a perder una oportunidad que, como decía Alfredo, toda crisis es fuente de oportunidad. Para que se vuelva a abrir otra vez un portal de estos para poder intervenir socialmente, bueno, aquí problemas hay a cada rato, ¿verdad? Pero habría que aprovechar este momento, esta circunstancia que ha sintonizado varias cosas. Realmente es una oportunidad. Eso lo veo como riesgo que habría que, desde el punto de vista práctico, ¿no? de generar normatividades, de generar reglamentaciones, de modificar incluso leyes hacia arriba, de abajo hacia arriba. Si no se contempla eso, pueden haber dificultades, sí. Eso veo que es importante atender. Recomiendo, sugiero, se le dé más importancia. En ese sentido, doctor Esteban, hasta donde entiendo, en una forma conceptual diferente, pues la gobernanza ciudadana no es más que la participación, la propia colaboración entre autoridades y sociedad, o entre sociedad y autoridades en sus tres órdenes de gobierno, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista. Quizás llame la atención el terminajo gobernanza, que obligadamente debe utilizarse para hablar también de paz social como gobernabilidad. Y en su explicación generaba precisamente eso, el abrir oportunidades de negocios, de inversión, de empleo, de derrama económica, pues se pasa en automático de la colaboración y participación social con las autoridades a la paz social, al estar la gente ocupada, con el estómago satisfecho, ¿no? En mayor medida que lo tenía antes, quizás no en términos ideales, pero sí hay un avance sustantivo. Eso es lo que entendería y le rogaría que hiciera claro. un comentario. Sí, Oaxaca es líder en gobernanza comunitaria, de hecho.
su forma tradicional, ancestral, de tomar las decisiones, no ha sido una forma vertical impuesta desde la élite o desde quien ejerce la autoridad en algún momento transitorio. La historia de Oaxaca y su cultura está construida con gobernanza comunitaria a través de los años. Pero en comunidades y pueblos indígenas. En comunidades y pueblos que indígenas. precisarlo. Es correcto. A partir de ahí, con esta riqueza que se tiene para la toma de decisiones, de manera general, la entidad tiene esta forma de expresarse. En ocasiones, efectivamente, es por la teoría del conflicto. En otros casos es la propia teoría del caos, inclusive, claro. o la del shock, inclusive. Sí, por supuesto. Y sin embargo, son expresiones que desde la propia comunidad, desde el propio tejido social van construyendo. Y efectivamente no se requiere ser ilustres en cada materia, en cada tema. Eso es lo que la comunidad realiza. En términos de lo que significa el manejo responsable de los residuos, ¿es una gobernanza o es una participación o una colaboración o un tomar en cuenta a la comunidad? Claro. Ese tomar en cuenta desde las aportaciones es justamente lo que desde el punto de vista genérico es lo que hace falta. La desconexión entre autoridad y ciudadanos es precisamente lo que lleva a toda esta problemática de anarquía y problemáticas que en algún caso, por ejemplo, lo que se vivió el fin de año en el caso de Oaxaca, que tienen que ver con cuestiones salariales, que tienen que ver con derechos laborales, que bueno, eso no tiene una relación en un primer momento de manera directa con la basura. Así es. Sin embargo, la característica propia de Oaxaca es que su sindicato, el más fuerte, que es el que se dedica justamente a esos temas del saneamiento, pues encabeza también movimientos de carácter social, claro, y exigiendo sus derechos laborales. Por eso repercutió entonces y sigue repercutiendo. Entonces, para ello hay alternativas, hay medidas desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de construir acuerdos, y la gobernanza ciudadana es justamente todo esto. Claro. ¿No? Es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo se toman en cuenta las aportaciones desde la comunidad, cómo se instrumentan en políticas públicas, cómo se llevan a la práctica, cómo se va dando seguimiento, evaluación, monitoreo, instrumentación. Todo este conjunto de elementos forman parte justamente de lo que estaremos revisando en esta propuesta desde la sociedad civil, en la que le haremos llegar al ayuntamiento una propuesta concretita, claro, de los temas, insisto, de educación ambiental, de carácter administrativo, de carácter técnico, de carácter financiero, legal, incluso. Legal, ¿no? Y que tienen que ver entonces, en términos generales, con el tener un entorno limpio, un entorno agradable, armonioso, saneado, donde además de que disfrutemos como población local, pues seamos un atractivo y seamos un referente para el turismo nacional e internacional. Así es. Que bueno, mientras nos vea tirando basura en la calle, mientras nos vea tirando basura frente al templo de Santo Domingo, etcétera, pues el turismo seguramente pondrá su barrera, ¿no? Claro. Y dirá, pues sí, muy bonita la cultura mágica Oaxaca, ¿no? Su gastronomía, pero ante esa situación de riesgo sanitario, me parece que sí es una llamada de atención. Entonces, como sociedad, me parece que ahí tendremos que hacer una propuesta mucho más directa, revisada con todos, ¿no? Y ese riesgo sanitario es mucho más alto y real hoy en día por la pandemia. Claro, por supuesto. Amén de que acciones de presión y chantaje por una causa, en el mejor de los casos, justa, como la demanda de respeto a los derechos laborales y a sus percepciones quincenales y de fin de año, pues atenta gravemente contra la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la ciudad de Oaxaca. Un grave riesgo que tenemos. Así es. Y si esta ciudad y este municipio capitalino vive del turismo, pues estamos atentando contra la gallina de los huevos de oro. Es correcto. Leopoldo, nada mejor que conocer en vivo, de viva voz se dice, experiencias exitosas. ¿Cómo fue posible que la comunidad, lo que es común,
lograra integrarse en este proyecto de tratamiento de los residuos sólidos y su separación como una primera acción entre la población y las autoridades municipales de San Bartolo Coyotepec. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? E incluso si llegaste a escuchar, ¿qué se decían entre ambas partes? Ya los detalles finos los desconozco, pero fue muy importante que la comunidad viera de que realmente no era basura, ¿verdad? Que era una fuente de riqueza. O sea, cambiar ese concepto. Así es. Por ejemplo, ¿no? Cambiar ese concepto es Claro. fundamental. Y el otro de que también hubiera respecto de la autoridad sanciones a quien no cumpliera, a quien tirara el agua, a quien no seleccionara la basura, etcétera, al que utilizara, porque también está prohibido ahí utilizar plásticos y uniceles, ¿no? Entonces, ha sido un conjunto de elementos que se regularon y se incorporaron. Y eso ha dado el éxito en esa comunidad. Y se ha podido hacer también porque había un factor importante que es un municipio que vive en paz social. Y la paz social es el equivalente a la salud del individuo. Definitivo. ¿No? Entonces, bueno, en esas condiciones se facilitan las cosas. Te hace productivo, ¿no? Claro, te hace emprendedor. Te hace viable, Propositivo. ¿no? Hay ¿no? manera de conversar, Así es. podemos llegar a acuerdos, Así etcétera, es. ¿no? Nuestro escenario de fin de año fue álgido y realmente la gente lo único que estaba pidiendo era que se le pague un trabajo ya devengado. Por supuesto. O sea, no era como otros movimientos que están pidiendo aumentos, Así que están es, pidiendo cosas. así No, era ya devengado. Así es. ¿No? Así Exacto. es. Ahora, que la forma haya sido de esta otra, eso está en veremos, ¿no? Ese es otro tema. Claro. Pero sí es importante que exista paz, condiciones de podernos sentar a la mesa y Así conversar. En Eso condiciones es ríspidas y definitivo. álgidas, pues está difícil. no. Sí. El conflicto genera conflicto y Así la es. violencia genera Así es. violencia. Así es. Para terminar y cerrar esta interesante charla, doctor Esteban Ortiz Rodea, sin ser experto ambiental, por sentido común, habría que aderezar esa cultura del saneamiento, del reciclaje, de la reutilización, del reuso, como parte educativa. Y una acción muy importante en ese marco es empezar por separar la basura en el hogar, en los negocios, en las empresas, pero también sugerir, es una primera reflexión que adelanto a lo que expondré mañana, sugerir a las autoridades municipales que, como se hace en algunos municipios conurbados, los camiones recolectores de esos residuos dividan los días para residuos orgánicos, para residuos inorgánicos, que incluso facilitaría a quienes viven del reciclaje la venta, la reutilización del mismo. Su aprovechamiento. Exactamente. Sí, claro. El llevar a cabo esta medida trascendente de separar los residuos resuelve entre el 30 al 50% del problema del manejo de los residuos sólidos o mal llamada Esa basura. sola acción. Esa sola acción. ¿Por qué? Porque efectivamente el separar desde la fuente de generación, es decir, desde el hogar o desde la empresa, desde el negocio, desde el propio municipio. Claro. Yo quisiera ver Así es. las oficinas municipales, estatales, federales, que separen los residuos como un primer ejercicio, no solo de conciencia, sino de responsabilidad con la comunidad y de cumplimiento con la norma. Porque en esa medida nos dan un mensaje a la sociedad positivo. de que efectivamente conocen el tema Así es. y lo llevan a la práctica. Así es. No basta conocerlo. En realidad, esta actividad ambiental, como muchas, se resuelven por dos vías. Claro. Una por la vía de la conciencia Ujú. y otra por la vía coercitiva. Así es. No hay de otra. Sí, O sanciones. lo hacemos convencidos, de manera responsable, de que es lo más conveniente manejar nuestros residuos para no contaminar al entorno, no poner en riesgo la salud, no poner en riesgo nuestra propia salud, ¿no? O la autoridad aplica la norma para que lo llevemos a la práctica. Entonces, son las dos vías Claro. y me parece que efectivamente
el que separemos los residuos desde la fuente de origen, es decir, de donde los estamos generando, estaremos ayudando en mucho a la resolución de esos problemas. Con ello, en ese porcentaje de 30-40, Claro. podemos decir que también en 30-40% se reduce el número de viajes Así es. de los camiones. Y de ahorro de se reduce combustible, o de se ahorra depreciación de los vehículos. en ese 30-40-50% de ahorro. Y algo importante, en la emisión de gases de efecto invernadero que generan Así es. esos camiones, Claro. por lo que son sus gases Así contaminantes, su dióxido de carbono sí, principalmente, el ozono troposférico, que de Así repente no lo observamos, pero también es un gas muy peligroso, Así es. tiene 80 veces más riesgo que el próximo dióxido de carbono. Entonces, son gases que se generan con la Combustión incompleta combustión, ¿no?, de los vehículos. de los vehículos, y entonces todos estos gases se estarían ahorrando en la medida que separemos nuestros residuos. Es basura porque la revolvemos, Sí. pero si no, son insumos, Así es. son materias primas, Así es. ¿no? Y bueno, pues esa sería la solución, ¿no? Muchas gracias por su atención, queridos televidentes. Agradecemos la participación de nuestros amigos y compañeros del Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, Leopoldo Meyer Mendoza, Esteban Ortiz Rodea. Muchas Soy gracias. Alfredo Martínez de Aguilar y como siempre agradecemos cumplidamente el apoyo invaluable de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Feliz año nuevo, lo mejor de lo mejor para ustedes y sus familias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.